Terminamos una semana en bendición, una semana en victoria, ¿verdad? Y se nos fue el verano, se nos va el veranito, se acabó. A mí me gusta el clima de otoño y el de primavera, porque es más fresco. El verano no me gusta mucho, ¿verdad? Y como hablamos en el verano, estuvimos hablando de fe. Vamos a tocar un poquito por ahí, porque hay algo que se nos estaba quedando por ahí en el camino. Y le voy a pedir a Joel que venga, que Joel me va a ayudar a predicar hoy. Eso. Joel, ¿cómo te imaginas que vas a hacer cuando tengas 100 años de edad? Pues, no sé, como... Ah, ¿Cómo vas a estar? uy, pues la verdad no lo sé, o sea, viejo, Pero ¿cómo te imaginas? normal, como todos los... Así igual rellenito, así hermoso, todo con el copete también a los 100 años. ¿Sí? Pues bien, venga. Gracias. Bien, 100 años. Imagínense quién quisiera llegar a los 100 años de edad. Son muy pocas las personas en estos tiempos. Pero quiero invitarle a que imagínense por un momento a un hombre de casi 100 años, una persona que ha vivido toda su vida viendo el cielo, viendo las estrellas, caminando hacia un destino desconocido, caminando hacia un destino desconocido, y lo único que lleva es una promesa en su corazón, una promesa que parece casi imposible. Este hombre ya no es un joven, tampoco es un guerrero, pero es un hombre que ha decidido creer. ¿Saben de quién estamos hablando, verdad? ¿De quién? De Abraham, exactamente. Abraham, en la quietud de una noche, eligió creer y confiar, no en lo que veía a su alrededor, no en lo que veía en sí. Eligió creer y confiar en la palabra que le fue dada, en la promesa que Dios le hizo. Y vamos a ver en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Leo en la Reina Valera y dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Bien, Abraham recibió la promesa de Dios de que iba a ser padre de multitudes. Y el versículo empieza dándonos la pauta de qué fue lo que hizo Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir en esperanza contra esperanza? Que esperó con anhelo, esperó con placer, esperó con muchas ganas el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado. ¿Y cuál fue la promesa en sí que Dios le dio? Dice Génesis capítulo 17, versículo 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué fue lo diferente que tuvo Abraham? ¿Qué fue lo diferente que hizo Abraham a otras personas? ¿Por qué no escogió al hermano o a su padre? ¿Por qué Abraham? Porque Abraham creyó lo que Dios decretó para su vida. Abraham creyó lo que Dios le dijo. Y te pregunto en esta noche, iglesia, ¿cuál es la palabra que Dios ha dado para tu vida? La pastora Leida nos hablaba el viernes de que el Señor nos da palabra y que la palabra queda gravitando, queda en el tiempo. Desde el momento en que la da hasta que llegue el cumplimiento queda un tiempo. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado?
A todos Dios nos ha dado palabra. A todos, a quien nos ha llamado, nos ha dado una palabra. ¿Amén? Entonces, hoy nos encontramos aquí. Hoy estamos aquí. Nosotros quizás no estamos esperando un hijo a los 100 años. Pero sí tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros retos. Estamos esperando que nuestros papeles salgan. Estamos esperando una oferta de trabajo. Estamos esperando a alguien que nos ayude con las cosas que tenemos que hacer. Estamos esperando que muchas situaciones en nuestra vida se regularicen. Estamos esperando que finalmente el diagnóstico médico diga, está sano. Estamos esperando quizás una oportunidad para salir adelante que nadie le ha dado. Mire, esta semana tuve la oportunidad de conocer a alguien que lleva 5 años, sé que hay casos más graves, pero lleva 5 años en el país, ha metido varias veces su trámite para regularización y las veces que lo ha hecho, denegado. Y entonces imagínense cómo, los varones me van a entender mejor, cómo afecta eso en el hombre, el que es el proveedor de la casa, que buscando cómo regularizarse no puede. Esas son nuestras luchas, esos son nuestros retos. Y hay momentos en que parece que la esperanza o el insistir en creer es una necedad. Hay momentos en que la circunstancia nos grita, es imposible. No se va a poder, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Ese sueño ha muerto, esa promesa que te dieron, eso se desvaneció. Eso quizás era en tu país, aquí no, aquí es diferente. Pero sabe, Abraham creyó porque él conocía quién es Dios. Y el Dios que le habló a Abraham es el mismo Dios que nos ha dado palabra a ti y a mí. Es el mismo Dios que nos abrió las puertas de esta tierra. Es el mismo Dios que hace que las cosas sucedan a como Él lo ha dicho. No es el vecino, no es el político, no es el compañero de trabajo. Es Dios. ¿Ven? Es Dios y Él permanece fiel. Él permanece fiel siempre. Abraham creyó porque conocía a Dios, lo conoció. Nosotros hemos creído porque hemos conocido a Jesús. Dios ya nos ha demostrado que es alguien confiable, que es alguien de fiar, es alguien que se preocupa por nosotros, que tiene cuidado de nosotros y se ha preocupado de las cosas que nosotros no teníamos ni cuidado, de nuestra vida eterna. Él tiene cuidado de nosotros todos los días. Y todos los días podemos tener la seguridad de que es su mano la que nos sostiene y la que nos lleva adelante. Abraham físicamente no pudo ver el cumplimiento de la promesa que Dios le dio. Cuando Abraham murió, él tenía 8 hijos y él no pudo ver el cumplimiento de la promesa. Pero él sabía en su corazón de que esa promesa se iba a cumplir. Él sabía que iban a llegar a ser naciones. Porque le cuento, todo lo que es Medio Oriente hoy en día son descendientes de Abraham. Todas esas naciones, esos países que usted ve que se están matando, esos son problemas familiares, diríamos, pero son descendientes de Abraham. ¿Bien? Y mucho más aún, él sabía que en algún tiempo, en algún momento, algo mucho más grande iba a venir por medio de su descendencia. Porque si Dios se lo prometió fue por algo. Él le dijo, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Y esa bendición llegó a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Abraham, dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, dudando de lo que se le había dicho. ¿No? Pensando que tal vez se podía hacer. ¿No? Él, ¿cómo creyó? Creyó conforme a lo que se le había dicho. ¿Y qué es creer conforme? ¿Qué es tener conformidad en algo? Es creer en igual proporción. Es decir, estoy completamente de acuerdo. Es estar unido en un mismo propósito con Dios. Y esperó pacientemente en las adversidades, porque desde que Dios le dio la promesa de que iba a tener descendencia, hasta que nació el hijo de la promesa, pasaron 25 años.
Y eso se dice fácil, pero no es fácil. Entonces, creer conforme también necesita de nuestra parte acción, actuar en ese sentido. Imagínense Abraham, tiene una promesa de que va a tener descendencia. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para tener descendencia? El hombre tenía que ponerse a trabajar. Tenían que ponerse los dos en el plan, a trabajar y a buscar, insistir. Ese hombre insistió, me imagino, por los 25 años. Estuvo insistiendo hasta que llegara su momento. Pero imagínese que él no lo hubiera hecho. ¿Qué iba a pasar? Que le iba a aparecer el niño debajo de un árbol a la mañana. Ahí, ¿qué se iba a hacer su descendencia? No. La fe también necesita acción de nuestra parte. Necesitamos accionar, pero siempre creyendo que es Dios el que nos va a dar la respuesta. Mire, la Nueva Traducción Viviente apunta: aun cuando no había motivos para tener esperanza, aun cuando no había motivos para tener esperanza. ¿Cuáles eran los motivos? El hombre tenía 100 años, la vieja tenía 100 años, y además de eso era estéril. Ya había pasado su edad. No había motivos, dice él. Y en nuestras vidas también nos ha llegado el no va a suceder. Es imposible, no lo van a lograr. No hay nada más que hacer. Le quedan pocos días de vida. Esa familia se acabó. Podemos decir, no hay más motivos para tener esperanza. Pero aún así hay que continuar creyendo. Amén. La esperanza que nos sostiene creyendo, la esperanza que nos mantiene, no es cualquiera, no es cualquier cosa, no está fundamentada en lo que nosotros podamos hacer, no está fundamentada en lo que sucede a nuestro alrededor, sucede en de quién proviene esa esperanza. Y la esperanza que permanece es aquella que está firme en Cristo. Dice la palabra en Hebreos 6:19, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario de Dios. Es decir, nuestra esperanza es firme. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver el ancla de un barco, eso es, primero es inmenso y segundo, intente moverlo con las manos, no va a poder. No va a poder hacerlo. La segunda cosa que hizo Abraham, dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. El versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ya que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Como ya dije, la fe de Abraham no estaba sustentada en lo que él podía hacer, no dependía de lo que miraba a su alrededor. La fe y nuestra fe tiene que depender de la persona que nos dio la palabra y hay que trabajar en esa dirección. Él no permitió que la realidad de su situación limitara la convicción de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido y lo que había dicho para su vida. Donde Abraham miraba a un hombre casi muerto, Dios estaba viendo un hombre joven, un hombre lleno de vigor y una mujer fértil. Donde tú miras en tu vida que hay un lugar sin salida, Dios está viendo una oportunidad para abrir un nuevo camino donde no lo hay, como dice la palabra. Donde tú ves un diagnóstico médico que te dice, esto es crónico, o te quedan pocos días de vida, Dios tiene una oportunidad, está viendo una oportunidad para demostrar que Él todavía hace milagros. Donde ves una vida sumida en la drogadicción, en cualquier adicción o que no tiene rumbo, Dios está viendo una oportunidad para demostrarle a la gente testimonio vivo de que su poder transforma vidas, libera y restaura. Amén. Donde yo miraba mi vida entera tirada a la basura, porque tenía que salir de mi país, dejé a mi familia, dejé mi profesión, dejé mi trabajo, dejé mi emprendimiento, dejé la iglesia local la que tenía. Todos lo hemos hecho, es cierto, y duele, y a mí me dolió mucho.
donde yo miré todo eso como que estaba tirado a la basura, Dios estaba empezando a escribir una nueva historia en mi vida, una nueva historia en la vida de mi familia y atrayendo un nuevo tiempo. ¿Saben? Muchas cosas que yo pasé allá en Nicaragua y Dios, puedo decir que Dios siempre, la gracia de Dios siempre estuvo con mi vida, siempre estuvo con la vida de mi familia. No fue una vez que me libró de la muerte, por lo menos fueron 5, recuerdo ahora mismo, 4 accidentes en coche y 2 veces que me robaron con arma. Imagínense, por lo menos eso. Dios guardó mi vida, tuvo misericordia de mí. Y también donde yo miraba, esto se va a acabar, esto va a ser difícil, yo no sé qué voy a hacer allá. Él estaba dando una nueva oportunidad, porque hay muchas cosas que estaban con las que había crecido, con las que nos habíamos formado, de que pensaba, estoy bien con Dios, o si yo sirvo, yo me congrego, entiendo las cosas de esta manera, entiendo lo otro. Y cuando me trajo aquí, Dios me enseñó que era un fariseo, que mucho de lo que sabía, de lo que entendía, era religión, era cosa de hombre. Usted podía rayar la Biblia donde buscaba la palabra fariseo, le ponía mi nombre y eso no iba a haber diferencia en el significado, usted iba a entender lo mismo. Pero Dios nos ha traído acá, porque no me trajo solo, para prepararnos para un tiempo de poda. Y a todos Dios nos ha traído por un tiempo de poda. Dios nos está preparando. Dios nos está preparando. Amén. Mire, establecer en la vida de las personas de Madrid, España, los principios de la cultura del reino de Dios y ser un puente de expansión del Evangelio de Jesucristo en todas las naciones, no es algo que se hace así por así. Hay que preparar bien, hay que podar bien. Si queremos que el árbol nos dé mucho fruto, hay que podarlo, hay que cortar las ramas y al árbol le va a doler, pero después de que duela, va a crecer y va a reverdecer y va a dar mucho más fruto. ¿Ven? Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y sabe, es la debilidad de la fe, es la fe débil que hay en nuestras vidas, la que hace que nos desesperemos y empecemos a pensar en cómo resolver las cosas a nuestra manera. ¿Cómo ayudarle a Dios? A ver, voy a ver cómo resuelvo esto, cómo adelanto, cómo le ayudo a Dios. Aquí al primero, mire, lidiando con eso. ¿Por qué? Porque una fe débil es la fe de una persona que está buscando cómo relacionarse con Dios. Una persona que tiene una excelente relación con Dios es una persona que cree. Y no le voy a decir, no, tenés que hacer esto o lo otro, porque sé que las rutinas de la vida y las cosas que vamos haciendo, cada día se nos hace más difícil. A veces nos levantamos en automático y bum, hacer lo que vamos a hacer y se nos olvida dar gracias. ¿O no? ¿O soy el único? Creo que no. Sí, nos pasa. La rutina nos lleva de esa forma, pero es necesario. Una fe fuerte es importante en la vida del creyente y esta solo viene del tiempo de búsqueda con Dios. Como dije antes, Abraham creyó lo que Dios le dijo porque él conoció a Dios. Él sabía quién era, sabía que era de confiar. Y cuando alguien es de confiar, es alguien en quien puedes tener descanso. Y le voy a poner un ejemplo, no vayamos muy largo. Hace unas semanas, 2 semanas creo que fue, el pastor estuvo fuera con su familia. Y él se pudo estar tranquilo porque sabía que hay un equipo trabajando. Había un equipo que iba a sacar adelante la iglesia. Hoy, Wilson no estaba con nosotros, pero sí estaba Joel.
¿Y por qué no estaba? Porque él sabía que también tiene gente, tiene un equipo que podía sacar adelante la reunión. Pero ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo el pastor que tenía un equipo con el que confiar? ¿Cómo supo Wilson que tenía gente con la quien confiar, que iba a sacar adelante la reunión? Compartiendo tiempo, pasando tiempo con la persona, estando ahí, formando, ¿verdad? Así lo supo. Y es de la misma forma en que podemos conocer que Dios es de fiar en nuestras vidas, porque Él siempre permanece fiel. Hagamos lo que hagamos, Él va a permanecer tiempo. Pero usted me va a decir, Harvin, pero esa palabra que Dios me dijo, han pasado tanto tiempo y eso todavía no se cumple. No le veo sentido. Es más, la forma en la que yo pensé que eso se iba a cumplir ya no va más. No veo la más mínima oportunidad. Quien le dio la palabra se va a encargar de que se cumpla en el tiempo que esa palabra se tiene que cumplir y en el momento en que se tenga que cumplir. Lo que nos corresponde a nosotros es agarrar esa promesa, agarrar esa palabra y caminar, aunque no entendamos hacia dónde tenemos que ir. El que nos guía es quien nos dio la promesa. El que nos guía es el que nos dio esa visión. Y el que nos guía es el que va a garantizar el cumplimiento de esa visión que tenemos como iglesia. ¿Amén? Abraham esperó 25 años, como ya le mencioné, desde que recibió la palabra, y él nunca se rindió, nunca dejó de creer, nunca dejó de confiar. Y de la misma forma, iglesia, no desistamos de creer, no desistamos de confiar en Dios. La vida de fe, la vida del creyente no es una vida de microondas donde ponemos las cosas y a los 2 minutos al otro día está todo resuelto. No. Y ya que toqué el tema del microondas, ¿qué sabor tiene una comida recalentada así? Un sándwich que saca de esos de los vending. ¿Qué sabor tiene? Eso es feo, ¿no? Sí, y ahora imagínese, está preparando ese platillo que tanto le gusta para compartirlo con una persona que es muy especial, con su familia, con su esposo, con los suyos. Pero no lo está preparando en la vitro, lo está preparando en una olla de hierro colado. Los centroamericanos me van a entender mejor, de hierro colado, con carbón y leña. ¿Qué le parece? Y si es carnita, ahí a las brasas. ¿Qué le parece? ¿Cómo va a estar eso? ¿Qué sabor va a tener eso? Eso va a estar exquisito. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿sabe? Así es la fe del creyente delante de Dios. Cuando nuestra fe es débil y es una fe microondas, le da la misma sensación a Él. Pero cuando nuestra fe es una fe que persiste, es una fe que está continua en el tiempo, es una fe que está a pesar del fuego, porque cuando estamos con leña, estamos con fuego. Sabemos que el fuego duele, pero la fe ahí está. Esa es la fe que agrada a Dios. Eso es exquisito delante de Dios. Y me está diciendo, pero ¿por qué hablaste de comida? Dios es pachanguero, Dios es fiestero. Mire cuántas fiestas hay en la Biblia. Entonces, a él le gusta, yo sé que a él le gusta la fiesta. La fe, hermano, la fe, iglesia, la fe es importante. La fe es importante en la vida del creyente. La fe es importante. La fe es el instrumento por medio del cual somos justificados por el sacrificio que hizo Jesús. Necesitamos fe para creer. Pero si nuestra fe no es nutrida, si nuestra fe no es alimentada, es cuando entra la duda en nuestro corazón. Y eso es peligroso. Es la fe. No fue uno al que Jesús le dijo, por tu fe eres salvo, cuando le buscaban por sanidad.
por tu fe, o una fe tan hermosa, como le dijo al centurión, una fe tan grande, es la fe. Esa es la importancia que tiene la fe en nuestras vidas. A veces pensamos que podemos agradar a Dios cumpliendo normas, cumpliendo preceptos que están en la ley, y que de esa forma nos vamos a justificar. No. Lo que está en la ley y las normas y la doctrina como tal de los hombres no justifican delante de Dios. No abonan a la fe, porque eso está basado en el esfuerzo. Y sabe, la ley lo que trae es muerte y lo que trae es condenación. No estoy diciendo que la ley es mala. La ley nos da claridad de nuestra condición de pecadores, pero la ley por sí misma, el cumplir con ritos, no justifica. Lo único que justifica es la fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesús es suficiente. Dios nos invita a tener una fe que desafíe la lógica. Es fácil, Javi, ¿la lograste? No, estoy en el camino, mire. Si yo le contara cuando estaba preparando este mensaje, eso fue pasadita de gorrión, mire, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Hasta terminé llorando. Porque una fe que desafía la lógica no es fácil. Nos encerramos en ver las cosas a como nosotros lo creemos. Pero nuestra fe se fortalece precisamente cuando pensamos que todo está perdido, cuando no vemos una solución, cuando no vemos una respuesta y decimos, Señor, esto está en tus manos. Tú me vas a dar la victoria. Ahí nuestra fe se fortalece y eso nos es contado por testimonio. ¿Sabe? Dios honra la fe. Nuestra fe tiene frutos, tiene recompensa. Dios honra la fe. Si Dios no honrara la fe, Jesús no le hubiese dicho a estas personas, cuán grande es tu fe. Y no tendríamos el pasaje de Hebreos 11, donde vemos la fe de tantos hombres, empezando por Abraham, por Moisés, tantos hombres. No estarían ahí si Dios no honrara la fe. Y sabe, una fe grande honra a Dios, pero también Dios honra esa fe. Volvamos al principio. ¿Cuál es esa palabra que Dios le ha dado a tu vida, iglesia? En algún momento, en algún lugar, alguien te dio una palabra. Y esa palabra es la que es determinante, es la que te dice para qué Dios te escogió y es la que te marca el rumbo. Alguien te dio esa palabra. ¿Lo crees? ¿Es posible? ¿Se va a cumplir en tu vida? ¿Vas a caminar en ese propósito? Aunque no lo entiendas, aunque no lo creas, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Sí, amén. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por este día, Señor, por esta noche, Padre bendito. Señor, en el nombre de Jesús te pido que aumentes nuestra fe. Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer. Tú eres el que nos da las fuerzas. Tú eres nuestro compañero. Tú eres el que conoce nuestras debilidades, el que conoce nuestros miedos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos entregar a ti nuestros temores, nuestras necesidades, Señor, nuestra forma de ver las cosas e intentar resolverlas a nuestra manera. Señor, te pido que tu iglesia pueda verse con los ojos que tú la ves, con los ojos con los que tú nos has visto, Padre, cuando has dado esa palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, y aunque pase el tiempo, Señor, sabemos que tu palabra se va a cumplir. Sabemos que esa promesa se va a cumplir. Sabemos que lo que tú has dicho, Señor, no vuelve vacíos, Padre. Y en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que cada día nos sorprenda, Padre amado. Que nos ayudes a entender en todo tiempo y en toda prueba que nuestra fe
debe de ser grande, Señor. Debe ser una fe que desafíe la lógica. Sabemos, Señor, que la fe viene por la prueba. Pero también, Padre, sabemos que en medio de la prueba, tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por esta noche. Te pido que la palabra se haga viva y eficaz en los corazones. Que talle, Señor, y cale hasta lo último en nuestro ser. Que nos cambie y que nos transforme para estar cada día conforme a lo que tú has determinado para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.